¿Cuál es un ejemplo de una persona malvada en la vida real que recibió su merecido? Una vez estaba esperando en un cruce peatonal. La señal peatonal me indicó que cruzara. Un tipo que iba a girar a la derecha aceleró para pasar delante de mí. Tuve que saltar hacia atrás para evitar que me atropellara. Mientras el tipo pasaba, me señaló y se rió de mí. Es una verdadera lástima que estuviera mirándome para burlarse, porque definitivamente no vio al policía que esperaba para salir del estacionamiento justo al lado mío, al que también le cortó el paso. El policía y yo cruzamos miradas antes de que yo viera cómo encendía las luces y rápidamente detenía al tipo. El policía parecía contento. Me atrevo a apostar que fue una multa cara. Una vez tuve una mujer que casi me atropelló mientras iba en bicicleta. Quitó ambas manos del volante para hacerme una señal obscena, se pasó un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo, y se estrelló contra un jardín elevado al lado de la carretera con tanta fuerza que su coche se quedó atascado. Yo simplemente seguí pedaleando. Un pedófilo en mi ciudad fue descubierto cuando prestó su vieja videocámara pero olvidó que tenía una cinta dentro. En la cinta había una grabación de él mismo desnudando, y abusando de un bebé de año y medio. Fue arrestado 2 horas después y la policía encontró mucho contenido similar en su computadora. Fue liberado en espera de juicio unas semanas después y desapareció. La mayoría asumió que había huido del país. Unos meses después, buzos profesionales limpiando el fondo del puerto encontraron un auto con un cadáver en el asiento del conductor. El parabrisas no estaba y el cadáver estaba atado al volante con una cuerda. La policía local declaró que el hombre claramente se había suicidado. La Policía Nacional le dijo a la policía local que investigara más a fondo pero no lograron encontrar evidencia de ningún delito, y la gente estaba muy satisfecha con el buen trabajo que había hecho la policía. Un bebé de 18 meses, ¿qué demonios? Sí, la gente malvada existe. Fui a la escuela de enfermería, y parte del plan de estudios en educación sexual era aprender a detectar y cómo reportar señales de abuso. Algunos de esos casos que aprendimos todavía me persiguen. Y fui veterano de guerra antes de ser estudiante de enfermería. Benito Mussolini, el fundador del fascismo italiano y socio ideológico de Hitler. La gente a veces olvida lo devastador que fue el gobierno de Mussolini. No era solo pompa y uniformes, era represión, censura, encarcelamiento, tortura, crímenes de guerra coloniales y una profunda alianza con la Alemania nazi. Su régimen arrastró a Italia a una guerra catastrófica, llevó a innumerables muertes civiles y aprobó las infames leyes raciales de 1938, que despojaron a los italianos judíos de sus derechos, y más tarde contribuyeron a deportaciones y asesinatos. Para 1945, Italia estaba destrozada. Mussolini había sido derrocado una vez, rescatado por Hitler e instalado como un títere en la República Social Italiana controlada por los nazis en el norte. Pero para abril, ese estado se estaba derrumbando. Mientras los partisanos aumentaban, Mussolini intentó escapar a Suiza disfrazado de soldado alemán. Fue capturado cerca del lago Como por partisanos comunistas. Lo que siguió no fue un juicio. Fue una ejecución. El 28 de abril de 1945, Mussolini y su amante Clara Petacci fueron fusilados. Al día siguiente, sus cadáveres fueron llevados a Milán, y colgados boca abajo en una gasolinera en Piazzale Loreto, un sitio elegido deliberadamente. Justo el año anterior, el régimen de Mussolini había ejecutado a 15 partisanos, y arrojado sus cuerpos en esa misma plaza. Los locales habían sido obligados a verlos como advertencia. Ahora era el turno de Mussolini de ser exhibido. ¿Fue brutal? Sí. Pero para muchos italianos, que habían soportado más de 20 años de dictadura y 5 años de guerra y terror, fue un momento de catarsis visceral. Un hombre que había construido su poder sobre la violencia y la propaganda, que había gobernado con crueldad y arrogancia, fue reducido a un cuerpo sin vida y roto. No más discursos. No más marchas. Solo silencio y gravedad. La historia raramente ofrece justicia poética, pero esto fue lo más cercano posible. El lugar donde lo colgaron ahora es un McDonald's. Siempre me encantó cómo el disfraz que usó en su intento de escape falló miserablemente porque había pasado 2 décadas pegando carteles con su cara en cada esquina y era demasiado reconocible. No se olvida una cara que parece un inodoro de baño público. Jeff Doucet. Un instructor de taekwondo violó a un estudiante. El padre de dicho estudiante estaba en el aeropuerto cuando Doucet estaba siendo extraditado. El padre se quedó junto a los teléfonos públicos armado con una pistola. Los policías pasaron con Doucet. El padre le disparó en un lado de la cabeza. Luces fuera. El camarógrafo estaba en la línea de fuego, y documentó el mejor desenfunde rápido de todos los tiempos. En serio, Gary Plauche usó un revólver de cañón corto, dio un giro de 180 grados, y disparó desde debajo de un brazo, y puso una bala directo en la sien de Doucet.
Considerando que Doucet estaba rodeado de policías, fue una suerte que Plauche fuera tan buen tirador. Sucedió en Daytona Beach hace unos 10 años. Un tipo abusó de un niño, y el padre del niño lo atrapó en el acto, y lo golpeó hasta matarlo con sus propias manos. Un tipo había estado violando a su hijastro menor durante años, y finalmente fue descubierto cuando los hermanos mayores se enteraron. Ahora, él era líder de grupo en la iglesia, y la mujer a cargo de ese programa ignoró las acusaciones del hijastro, así que los hermanos mayores le dijeron a su padrastro: entrégate, o te mataremos. Y lo hizo. La mujer se suicidó antes de presentarse a la corte. Los documentos que encontraron de ella probaron que lo sabía y no hizo nada. Era de una amiga de la familia, y me voló la mente que fuera tan malvada. El padrastro también me desconcertó. Los conocía muy bien a todos. Casi arruina una mega iglesia, pero lograron salirse con la suya con sus relaciones públicas. Cazadores furtivos que son mutilados, devorados o pisoteados por animales. El criminal de guerra nazi Oskar Dirlewanger, que era tan malvado que los nazis lo disciplinaron por violencia excesiva durante la invasión de Varsovia, fue capturado en Francia y fue reconocido a pesar de su ropa civil, y murió unos días después bajo malos tratos. Su biografía es simplemente horrorosa. Y cuando su brigada se enfrentaba a cualquier fuerza militar real, los destrozaban. Cuando su brigada se enfrentaba a cualquier fuerza militar real, los destrozaban. Eso era una característica, no un error. Muchos comandantes de la Wehrmacht y las SS se negaron a trabajar con Dirlewanger, y hay un rumor de que algunos generales de la Wehrmacht tenían una recompensa por su cabeza. Una parte no insignificante de las bajas de la brigada de Dirlewanger provino de otras unidades alemanas que no tenían reparos morales en eliminarlos. Ken Felroy. Si lo conoces, lo sabes. El tipo era una pesadilla andante, abusivo, violento y absolutamente intocable durante años. Tenía un control aterrador sobre todo un pueblo, y de alguna manera siempre se escapaba por las grietas del sistema legal, sin importar cuántas cosas terribles hiciera. Y entonces un día, el pueblo dijo: basta. No gritaron, no se amotinaron. Simplemente actuaron. A plena luz del día, con docenas de personas alrededor, y hasta el día de hoy, nadie ha dicho una palabra sobre quién lo hizo. La ley no podía, o no quería, protegerlos. Así que se protegieron ellos mismos. ¿Justicia? Tal vez no en el sentido textual, pero seguro que se sintió como tal. Nadie vio quién lo hizo cuando sucedió frente a todo el pueblo. Verdaderamente una comunidad unida. Y no olvides que el sheriff vio a la multitud turba reunida, y les dijo que no hicieran nada precipitado. Luego siguió diciendo que repentinamente tenía que salir del pueblo por un par de horas por asuntos policiales y se largó. Harvey Weinstein pudriéndose en prisión es un buen ejemplo. No es suficiente. Se salió con la suya durante demasiado tiempo, y solo espero que no esté aislado de los otros reclusos. Si no está aislado, entonces es buena justicia. Weinstein es una buena elección para el tema. Nunca lo conocí, pero me dijeron vagamente que era una persona peligrosa con la que enfrentarse cuando estaba en la escuela de cine. Pensé que solo se referían al aspecto profesional. Los depredadores como él saben que son depredadores, y se ocultan. Todo era un rumor hasta que suficientes víctimas hablaron a la vez. Stalin creó un clima de terror tan fuerte que nadie se atrevía a cuestionarlo de ninguna manera. Un día no había salido de su oficina en horas, pero nadie se atrevía a molestarlo. Cuando finalmente alguien entró en la habitación, descubrieron que había estado tirado en el suelo durante horas agonizando y murió poco después. Alguien más mencionó a Gaddafi y Mussolini, que ciertamente recibieron lo que se merecían, pero la muerte de Stalin siempre pareció más apropiada. Podría haberse salvado si no hubiera inculcado tanta paranoia en quienes lo rodeaban. ¿Ha tenido alguna vez un dictador autoritario una jubilación cómoda? Parece que solo hay una salida para el autoritario. Eso me trae un pequeño poco de felicidad en algunos de estos días oscuros que estamos viviendo. Bill Cosby es un comediante, actor y personalidad mediática estadounidense retirado. Cosby era bien conocido en los Estados Unidos por su imagen paternal y ganó una reputación como el papá de América. Sin embargo, a partir de 2014, docenas de acusaciones de agresión sexual se hicieron en su contra, lo que terminó con su carrera, y disminuyó drásticamente su estatus como icono de la cultura pop. No solo el tiempo en prisión es merecido. Su legado ha sido destruido. Su trabajo ha desaparecido del público. Sus personajes están manchados. Su voz ha sido borrada. En 10 años, no tendrá ningún peso cultural excepto por los recuerdos de su maldad. Sus obituarios serán sobre su desgracia, y luego su nombre nunca volverá a ser pronunciado. Las repeticiones del show de Cosby todavía están en la televisión. Estoy absolutamente atónito de que aún lo estén y me niego a verlas. Solo la vista de Cosby me revuelve el estómago.
Maja Bufdonsomik. Era la comandante de la sección de mujeres en Stara Gradiška, un subcampo dentro del sistema de campos de concentración de Jasenovac construido por los Ustaše, un régimen fascista ultranacionalista instalado en Croacia por Hitler y Mussolini en 1941 después de que los nazis conquistaran Yugoslavia. Ella disparó, apuñaló, estranguló y torturó hasta la muerte a mujeres prisioneras. Después de la guerra intentó esconderse con su esposo, que también había sido guardia del campo en Stara Gradiška, en Zagrebo, Eslovenia, pero una ex prisionera la reconoció, y los denunció a la policía secreta yugoslava, que posteriormente los arrestó. El juicio fue rápido y también lo fue la ejecución. Tanto ella como su esposo fueron ejecutados por pelotón de fusilamiento o ahorcamiento. Los relatos difieren. Sus cuerpos fueron enterrados en lugares secretos que siguen siendo secretos hasta hoy. Recibieron mejor trato del que dieron. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que mató a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, asesinado en prisión. No hay más que decir. Golpeado hasta la muerte por supuestamente ser espeluznante, y hacer bromas sobre sus crímenes alrededor de personas a las que no les hacía mucha gracia. Hay algo de justicia poética en que acabó con su primera víctima con una barra de pesas. Él mismo también fue acabado con una barra de pesas. Un asesino llamado Tatsuya Ichihashi usó cirugía plástica para ocultar su identidad mientras era buscado por asesinar a una profesora de inglés llamada Lindsay Auker, pero irónicamente, su cirujano plástico fue quien lo delató porque le dio fotos del antes y después y lo denunció a la policía. Thomas Midgley Jr. es una de las figuras más irónicamente trágicas en la historia de la ciencia, un hombre cuyas invenciones cambiaron el mundo, luego casi lo destruyeron. Y finalmente lo mataron. Midgley era un ingeniero mecánico y químico a principios del siglo XX. Es más, infamoso por dos inventos principales: tetraetilo de plomo, un aditivo para gasolina para evitar el golpeteo del motor. Suena útil, pero introdujo el envenenamiento por plomo en la atmósfera a escala global. A pesar de las primeras señales de toxicidad, incluyendo varios trabajadores que murieron o enloquecieron en las plantas de producción, Midgley insistió en que era seguro. Incluso realizó acrobacias como verter gasolina con plomo en sus manos e inhalarla durante conferencias de prensa para tranquilizar al público. Funcionó, y la gasolina con plomo se generalizó durante décadas, causando un daño masivo a largo plazo a la salud humana y al medio ambiente. Clorofluorcarbonos, CFC, desarrollados como una alternativa segura para refrigerantes. Estos fueron aclamados como químicos milagrosos, no tóxicos, no inflamables y sin olor. ¿El problema? Se elevan a la atmósfera superior y destruyen las moléculas de ozono. Décadas después, descubrimos el agujero en la capa de ozono, en gran parte gracias a los CFC de Midgley, pero la parte más surrealista es cómo murió. Más tarde en su vida, Midgley contrajo polio y quedó gravemente discapacitado. Nunca dejando de inventar, ideó un elaborado sistema de poleas y arneses para ayudarse a levantarse de la cama. El 2 de noviembre de 1944, a los 55 años, se enredó en su propio artilugio y fue estrangulado hasta la muerte por él. El hombre que sin intención envenenó el planeta fue finalmente asesinado, literalmente, por una de sus propias máquinas. A menudo se dice que tuvo un impacto inusualmente trágico en la atmósfera, y su vida se ha convertido en un símbolo de cómo las buenas intenciones y el ingenio científico, cuando no están controlados por la previsión y la ética, pueden salir catastróficamente mal. El jefe imbécil. Su prometida lo dejó y se llevó a los niños. Perdió su trabajo donde ganaba el doble que yo mientras no hacía nada. Tuvo un ataque al corazón por años de abuso de cocaína y pastillas. Eso pareció enderezarlo. En cuanto a su salud, parece estar bien ahora y está en un mejor camino. Iba directo en un semáforo. La luz se puso verde, iba a empezar a avanzar. El tipo en el carril contrario iba a girar a la izquierda. Aceleró frente a mí para cortarme el paso, y girar primero antes de que yo pudiera avanzar. Hizo contacto visual y movió el dedo como, no con una gran sonrisa en su cara. Podía ver sus labios moviéndose. Le pareció bastante gracioso, pero al policía contra el que chocó por detrás porque estaba concentrado en hacerme eso a mí no le pareció tan gracioso. Ronald Wilson Reagan murió lentamente de Alzheimer después de recortar la ayuda para las enfermedades mentales e ignorar la epidemia del SIDA. Roy Cohn fue un abogado que fue fundamental para el macartismo y el terror la banda. Luego se volvió extremadamente rico trabajando como arreglador para los ricos y poderosos. Trabajó para Donald Trump en los años 70, presentó a Rupert Murdoch a Ronald Reagan, y fue acusado múltiples veces por crímenes como extorsión y chantaje, aunque nada llegó a prosperar. Hay una línea muy directa de Cohn al Partido Republicano moderno. Roy Cohn también era un homosexual enclosetado,
Se negó a admitirlo a pesar de traicionar a innumerables otros hombres gay. Contrajo SIDA en 1984. Fue inhabilitado en 1986 por intentar hacer que un cliente moribundo le cediera su patrimonio, y murió semanas después, solo, jurando que en realidad estaba muriendo de cáncer de hígado todo el tiempo. Tan pronto como murió, el Servicio de Impuestos Internos se quedó con la mayor parte de su patrimonio debido a todo el dinero que les debía. No es todo lo que merecía, pero Hitler vio su intento de conquista fracasar, y volverse en su contra antes de tomar una salida cobarde, y ahora su nombre es sinónimo de maldad para siempre. Merecía mucho más, pero es un pequeño poco de justicia que sufrió un fracaso humillante antes de morir. Reinhard Heydrich fue uno de los peores entre los peores de las SS, y fue una de las figuras más importantes en la organización y ejecución del Holocausto en todas sus diversas etapas. Fue alcanzado por una granada de rebeldes checos, y murió lentamente durante una semana por sepsis. Desafortunadamente los nazis mataron a cerca de 1000 civiles en respuesta, pero así eran los nazis. Mi ex fue verbal, sexual, mental y emocionalmente abusivo. Me aterrorizó. Bueno, también tiene diabetes y nunca se cuidó. Perdió la vista en un ojo, perdió 2 dedos del pie y su polla no funciona, así que dime tú quién ganó. Sam Bankman-Fried y su equipo del exchange de criptomonedas FTX. Los líderes de FTX y Alameda fueron despojados de su poder, humillados y sus nombres están manchados para siempre en la historia. Sam tuvo que ver en tiempo real como todas las personas con las que solía ser amigo, pasar el rato y preocuparse se volvieron contra él, y lo señalaron para salvar su propio pellejo. También tuvo que ver en tiempo real cada una de sus mentiras siendo desmanteladas en la corte. Sam participó en varios podcasts y entrevistas antes de su juicio. Así que se veía algo así. Fiscal, ¿alguna vez has dicho esto o hecho esto? Sam, no lo recuerdo nunca dije eso. Fiscal, aquí hay evidencia en video de ti diciéndolo. Desgraciado, humillado y encarcelado. El fin de Bankman-Fried y su equipo. Tuvo una entrevista con Tucker Carlson recientemente desde la cárcel donde él rogó perdón a Trump y suplicó. Después fue puesto en confinamiento solitario. Hamza al-Bashouni era un oficial del ejército egipcio durante el reinado del presidente Gamal Abdel Nasser. Era muy conocido por los métodos brutales de tortura y abuso que usaba con los prisioneros. No entraré en detalles. Al final, murió en un simple accidente automovilístico donde su cuerpo fue atravesado por barras de acero por todas partes, completamente mutilado. También había un rumor que se difundió que decía que su cráneo estaba siendo usado como cenicero en la casa de un famoso doctor. Su final y los rumores que la gente difundió sobre él te dicen una o dos cosas sobre lo terrible persona que era. Honestamente, Pablo Escobar. Claro, algunas de sus víctimas la pasaron peor, pero siento que muchas familias sonrieron cuando vieron a un supuesto dueño de todo un mercado y economía ilegal morir como un perro. Muchos han oído la historia de Helen Ulick, la mujer que fue encarcelada por usar pantalones para testificar en la corte en 1938, cuya apelación fue otra piedra en el camino hacia la igualdad. Pero ¿sabías que el juez Goering, quien la sentenció a prisión, más tarde apareció en televisión para argumentar contra la emergente proposición científica de que la homosexualidad no es una elección, y se enfureció tanto que murió de un derrame cerebral en televisión? De nada. El imbécil que me gritó por detenerme a un lado de la carretera para tratar de agarrar a un perro que corría en medio de la calle. Estaba tratando de sacar al cachorro de la carretera, y este tipo grande se detuvo solo para gritar sal de la maldita carretera, es solo un maldito perro. Ten en cuenta que había al menos otros 3 autos detenidos con gente tratando de ayudar. Creo que también les gritó a algunos de ellos. Se fue y devolvimos al perro a su patio, gracias a Dios que salió el dueño. Volví a mi auto y continué mi camino. Ni siquiera una milla más adelante, veo al mismo tipo en su camioneta averiada a un lado. Simplemente pasé de largo muerta de risa. Recibió su karma y el universo me regaló la oportunidad de presenciarlo. Yo le habría gritado sal de la maldita carretera, maldito perro. Uno de los doctores que desarrolló la lobotomía fue baleado, y quedó paralizado por un expaciente. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, ahorcado entre la pared trasera de su jardín y el crematorio en Auschwitz. Me enfurece que su esposa Hedwig no solo salió impune sino que pasó el resto de su vida negando cualquier conocimiento o participación en los horrores de los campos. Su nieto dijo que ella era tan miauda como su esposo. Hace 50 años en mi campamento, un consejero abusó de un campista. El director del campamento, el hijo del fundador, fue informado por el niño. Consoló al niño, se levantó y se fue manejando. Llegó en su camioneta al campo donde el consejero estaba dirigiendo una actividad. Dijo, sube. Condujo en silencio durante horas, profundo en los caminos madereros de Maine.
Después de horas y incontables millas de silencio, el director del campamento le dice al consejero que se baje del auto. Desde la ventana, le dice al monstruo que el niño le contó todo. Luego, se fue manejando, dejándolo en la oscuridad en medio de la nada. Nadie volvió a ver o saber del consejero. Nunca lo encontrarán. Carlos II el Malo de Navarra era un completo imbécil de que traicionó a sus aliados 5 o 6 veces, organizó el asesinato de opositores políticos, abrió todas las prisiones en París para crear anarquía, y básicamente era un completo idiota que todos odiaban. Murió quemado después de prenderse fuego mientras estaba envuelto en sábanas empapadas en brandy para ayudar a curar alguna dolencia. Uno personal, pero mi tío, por matrimonio, abandonó a su esposa, mi tía materna, e hijos para irse de juerga por el mundo con su amante. No mucho después se siente mal y para hacerla corta, es cáncer de hígado que ha hecho metástasis. La amante lo deja, muere solo en un país extranjero. Nadie fue a estar con él al final, y si piensas que es duro decir que se lo merecía por eso, también le contagió hepatitis C a mi tía, lo que causó que muriera joven y dejara a sus hijos huérfanos. ¿Conoces algún caso de justicia poética en la vida real? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.